Por favor, busque el Salmo 128. Ahora quiero que tenga en mente que cuando María Magdalena fue a la tumba vacía esa mañana de la Pascua, ella vio a alguien. Era el Señor Jesucristo, pero ella no le reconoció. Hasta pensó que era el jardinero del lugar. Pero cuando Jesús le habló, ella corrió hacia él y de acuerdo al relato de Juan 20:17, Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre». Voy a utilizar esto como base para hablar acerca de los padres. Justo en medio del mensaje de la Pascua, Jesús le habló a María Magdalena, a quien había liberado de 7 demonios. Me pregunto si María Magdalena conoció el amor de un padre. Me pregunto si ella supo de la bendición que significa para los hijos el ser genuinamente amados por su padre. Y Jesús hace referencia a mi Padre y vuestro Padre. Debe haber armonía en el hogar. Debe haber música y risas, debe haber canciones de cuna y melodías, y todo el hogar debe ser una sinfonía de alabanza. Y es el padre quien debe ser el director de la orquesta. Por eso quiero que veamos el Salmo 128, porque tiene mucho que decir acerca de la paternidad. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Varones, por favor, escuchen. Es difícil ser un buen hombre. Es aún más difícil el ser un buen esposo. Pero lo más difícil de todo es el ser un buen padre. Y sin embargo, el ser un buen padre es lo más importante. El Salmo 128 dice no solo cómo ser un buen padre, sino también cómo ser un padre feliz. Comienza con la palabra bienaventurado. En hebreo la palabra bienaventurado está en plural y literalmente significa feliz. Pero como está en plural, habla de cómo ser doblemente feliz. Pero si usted no hace lo que el Salmo describe, usted tendrá doble cantidad de problemas. Así que si usted desea ser doblemente feliz, si usted quiere ser la clase de padre que la Biblia dice que debe ser y necesita ser, quiero que escuche lo que voy a compartir con usted sobre este salmo. 5 maneras de cómo puede ser la clase de padre que debe ser. ¿Dónde usted va a aprender sobre esto? ¿Quién será el ejemplo para usted en este asunto? Mi amigo, el modelo para ser el padre que debe y necesita ser lo encuentra únicamente en la palabra de Dios. Bien, veamos esos 5 puntos. Primero, el carácter que él vive. Salmo 128:1. Bienaventurado todo aquel. O sea, doblemente bendecido es todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Así que el primer requisito para ser un buen padre es el temor a Jehová. Ahora, ¿cuántas fórmulas para la felicidad conoce usted que comiencen diciendo que hay que temer a Dios? La mayoría de las personas piensa que la felicidad está en el matrimonio, o en las cosas materiales que posee, o en la fama, o en el éxito, etc. Sin embargo, la Biblia dice, feliz es el hombre que teme a Jehová. Eso no significa tener miedo o terror de Dios. El temor a Dios es limpio y puro. El temor a Dios es sencillamente el amor de rodillas. Aquel que ama más a Dios es quien teme más a Dios. Y un buen padre debe tener un carácter que teme a Dios. Y como resultado de ese temor, camina en los caminos de Dios. Y eso lo demuestra por la forma en que vive. Padres, no hay nada más importante que su integridad. Usted puede fallar de muchas maneras,
Pero si usted teme a Dios, aprenderá a vivir con integridad. Verá, usted no puede enseñar lo que no sabe, ni puede dar lo que no tiene. Debe temer a Dios y caminar en integridad. ¿Cómo quiere que le recuerden? Mientras preparaba este mensaje, estuve pensando, ¿qué recordarán de mí, mi esposa, mis hijos, mis nietos? Primero pensé que recordarían mis mensajes y tuve que reírme porque ni yo mismo los recuerdo. Luego pensé que me recordarían por haber sido pastor o por los cargos importantes que he desempeñado. Pero no, todo eso es efímero, pasajero. Y de pronto me encontré orando para que ellos me recordaran por mi carácter. ¿Sabe que eso es lo que recordarán sus hijos, sus nietos? Su carácter. Deseo que ellos, mis hijos y nietos, puedan decir, mi papá o mi abuelito tenía temor a Dios. Caminó en los caminos de Dios. Esa es la manera en que quiero que me recuerden. Recuerdo que cuando nuestro primer hijo nació, mi esposa y yo todavía éramos estudiantes. Yo trabajaba para pagar mis estudios y vivíamos con lo estrictamente necesario que Dios proveía. Fue un tiempo bastante difícil durante 8 años, pero Dios nunca dejó de proveernos con lo necesario. Habíamos planificado el tener un hijo, pero tuvimos varios mientras aún éramos estudiantes. Y aunque queríamos una niña, tuvimos un niño. Tuvimos 5 hijos, pero un varoncito se fue tempranamente al cielo. Así que tenemos 2 hijos y 2 hijas. Nuestro primer hijo se llama Esteban. La noche que él iba a nacer, Joyce me dijo, Adrián, ya es hora. Escúcheme, yo había jugado fútbol norteamericano, me consideraba fuerte y todo lo demás, pero cuando mi esposa me dijo, ya es hora, para que naciera nuestro primer hijo, yo me asusté muchísimo, no supe qué hacer y me quedé como una estatua. Joyce me dijo, Adrián, debes llamar a nuestro doctor y decirle que vamos hacia el hospital. En ese entonces vivíamos en una pequeña casita rodante, no teníamos teléfono, y el único teléfono que había en el vecindario estaba en la casa comunal. Así que corrí hacia allá. Eran casi las 2 de la mañana. La noche era absolutamente negra y para colmo la casa comunal estaba con candado. Y dije, oh Dios, tengo que utilizar el teléfono. Tú sabes que esta es una emergencia. Encontré una varilla de hierro y forcé una de las ventanas de la casa comunal pensando que si me descubrían haciendo eso, estaría en verdaderos problemas. Entré por la ventana abierta, encontré el teléfono, llamé al doctor, le dije que íbamos hacia el hospital para que él nos esperara allá. Salí por la ventana forzada, procurando dejarla lo más normal posible. Fui corriendo hacia nuestra casita rodante, tomé la maletita que Joyce ya tenía lista y nos fuimos hacia el hospital. Una vez ahí me pareció que tuve que esperar una eternidad y estaba solo. Cuando por fin el doctor salió de la sala de maternidad, simplemente me dijo, Adrián, tienes un hijo. Recuerdo ver a mi esposa y a mi hijo en una cama con ruedas, pasar junto a mí, rumbo a la sala de recuperación, y no pude dejar de pensar asombrado, ese hijo es mi propia carne y sangre. Joyce y el bebé se quedaron en el hospital. Yo regresé a nuestra casita móvil y de rodillas oré a Dios y le dije, Señor, si nunca predico un buen sermón, si nunca llego a ser pastor en una iglesia, si nunca tengo nada material, eso no importa. Lo que te pido, sí te pido, Dios, es que este hijo que nos has dado sepa que su papá amó a Jesús. Quiero que mis hijos lleguen a creer en ti, el Dios a quien yo temo y reverencio, amo y sirvo.
Yo agradezco a Dios por mis 2 hijos y mis 2 hijas, quienes conocen y aman a Dios. Al respecto, yo bien puedo decir lo mismo que dijera el apóstol Juan: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Padres, la primera cosa para ser un buen padre es el carácter que vive, que demuestra. Integridad. Permítame decirle algo muy personal. Mis hijos saben muy bien que tengo faltas. Y ellos pueden decir: nuestro padre tiene fallas, y estarían diciendo la verdad. Pero de inmediato ellos dirán: nuestro padre es real, es honesto, es íntegro. Nuestro padre ama genuinamente a Dios. Mi amigo, sus hijos necesitan que usted sea un padre que teme a Dios, un padre que camina en integridad. Segundo, el contentamiento que él ha aprendido. Salmo 128:2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Aquí está hablando de contentamiento. Habla del hombre trabajador que va a realizar sus labores. Y no importa cuál sea su trabajo, si de cuello para arriba o de cuello para abajo, es un hombre laborioso. Y cuando llega a su casa, come del fruto de su trabajo. Hay algo maravilloso en el trabajo honesto. Es algo estupendo el saber proveer para la familia y venir al hogar y gozar de las cosas que Dios da. Dios tiene formas de cuidar de los suyos. Mire lo que dijo David en el Salmo 37:25. Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y en Filipenses 4:19, el apóstol Pablo dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora permítame aclarar algo. Dios proveerá para sus necesidades, mas no para sus deseos. Mire lo que dice 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El problema con muchos papás es que desconocen lo que es el contentamiento. Nunca nada es suficiente. No importa cuánto gane, siempre querrá ganar unos cuantos miles más. Nunca está satisfecho como para sencillamente llegar al hogar y contentarse con su familia. Siempre está ganando para subsistir, pero olvidándose de vivir. Hubo una familia que, debido al trabajo del papá, tenía que trasladarse a otro lugar. Él era un hombre de negocios típico. Su mente estaba en todas partes, menos en su familia. Su esposa le dijo: cuando regreses del trabajo, recuerda que ya no estaremos aquí. Ya mismo viene la gente de las mudanzas y a la tarde ya estaremos en la otra casa. Y él contestó: oh, no te preocupes por mí. ¿Cómo me voy a olvidar que nos estamos trasladando a otro lugar? ¿Me crees tan tonto que no pueda recordar eso? Y casi disgustado con su esposa, se fue a trabajar. Por la noche, cuando salió de su trabajo, fue a su antigua casa. Se sorprendió de encontrar la puerta abierta, las ventanas sin cortinas y los cuartos vacíos. Obviamente, la gente de la mudanza había venido y su familia ya estaba en la otra casa. Lo peor era que ni siquiera sabía muy bien su nueva dirección y pensó: ¿y ahora cómo voy a enfrentarme con mi mujer? En eso vio a un niño en una bicicleta que venía por la calle y, aunque no podía distinguirlo muy bien, en voz alta le preguntó: «¡Hey, niño! ¿Tal vez recuerdas a la familia que vivía en esta casa?» La respuesta fue: «Sí, señor, la recuerdo». ¿Sabes a lo mejor a dónde se trasladaron? Y el muchacho respondió:
Oh, papá, mamá tenía razón cuando dijo que te olvidarías que nos cambiamos de casa. Tal vez esta historia esté un poquito exagerada, pero hay algunos padres que casi están en la misma condición. Como nunca están satisfechos, más les importa el trabajo o los negocios. Las cosas materiales les son más importantes que la familia. Y no estoy en contra de tener cosas bonitas. Yo espero que usted tenga cosas bonitas. Pero desde muy temprano en nuestra vida matrimonial, mi esposa y yo decidimos que nunca nos disgustaríamos al perder cualquier cosa material considerada nuestra. Es cierto que podemos tener el título de propiedad de ciertas cosas, pero solo somos administradores de esas cosas. ¿Sabe por qué? Hay una verdadera libertad en la vida cuando se vive sabiendo que no posee nada. ¿Cuál es el distintivo de un padre ideal? Primero, que tiene un carácter que él vive, y segundo, que tiene un contentamiento que ha aprendido. Tercero, la compañera que él ama. Salmo 128:3. Tu mujer será como vid que lleva sus frutos a los lados de tu casa. ¿Qué es lo que hace una vid? Una vid crece y es fructífera, da racimos de uvas. Dios describe a esta mujer como una vid que da fruto, una mujer, esposa fiel, porque se aferra a su esposo como una enredadera se aferra a la pared. Él es el soporte y la fortaleza de ella. Y mientras él es la fortaleza, ella es ternura. Y ella debe ser una esposa fiel y una esposa fructífera. ¿Son esas las características de su esposa? De paso, la próxima vez que quiera criticar el sentido selectivo de su esposa, recuerde que ella se casó con usted. Una mujer fiel, unida a su marido, quien es su fuerte respaldo. Una mujer fructífera. Y agradezca a Dios por los hijos. Vea lo que dice el Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y el Salmo 128:3 dice, tus hijos son como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Estos versos hacen énfasis en el hogar y nos dicen que los hijos no son una carga, son una bendición. Me impresiona y me entristece que aquellas parejas que, pudiendo tener hijos, no los quieren tener. La razón: están más interesadas en acumular cosas o en alcanzar la meta en una carrera profesional. Y en las revistas dedicadas supuestamente a la familia y al hogar, leen lo que cuesta en términos financieros el tener un hijo, lo extremadamente caro que es el educarlo, eso sin hacer mención de lo costosa que la atención médica puede ser si llegan a enfermarse, etc. Pero escúcheme, la Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová. Esa es su riqueza. Su dinero, su casa, su carro, esas cosas no son su riqueza. La gente dice, los hijos hacen pobre a un hombre rico. Pues lo han entendido al revés, porque los hijos hacen rico a un hombre pobre. El rico no puede llevar su dinero al cielo. Yo tendré a todos mis hijos en el cielo. ¿Por qué? Porque los hijos son herencia de Jehová. Y la herencia de Jehová no es temporal, sino eterna. Su esposa, la compañera de su vida, debe ser una esposa fiel y fructífera. Cuarto, los hijos que él guía. Veamos otra vez el verso 3. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¡Qué expresión más hermosa! Tus hijos como plantas de olivo. ¿Sabía que en la Biblia el olivo es símbolo de fruto y justicia? Busque el Salmo 52:8. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre.
¿Quiere usted que sus hijos sean como olivos verdes en la casa de Dios? Confíe en la misericordia de Dios, como plantas de olivo alrededor de tu mesa. La idea aquí es la de un venerable árbol de olivo, y alrededor de ese árbol comienzan a brotar ramitas que con el tiempo serán árboles. El árbol de olivo se reproduce en sus ramas. De eso está hablando. ¿Sabía que un olivo bien establecido puede brindar su fruto a 20 generaciones? Un árbol de olivo crece muy lentamente. Es una cosa de belleza, de productividad, de fructibilidad. Su esposa como una vid, sus hijos como plantas de olivo. ¿Qué nos dice todo esto? Que ambas deben ser cultivadas. Esposa e hijos no son simplemente palos o piedras. Son seres que tienen vida, vid y olivos. Sabio es el esposo, el padre, que entiende que su responsabilidad y privilegio es el cultivar el amor de su esposa y de sus hijos y proveer para sus necesidades. ¿Sabe cuál es la maldición de nuestros días? No es la delincuencia juvenil, no es el abismo generacional, no es ni siquiera la prostitución o la pornografía. No son las madres que trabajan o el movimiento feminista, aunque en términos generales nos gustaría echar la culpa a una o a todas estas cosas. Pero escúcheme atentamente. La maldición de nuestra época son los padres que abandonan a sus esposas e hijos. Los padres ausentes física y emocionalmente. Si usted como padre se encuentra en esa categoría, déjeme decirle qué efecto tendrá eso sobre su hija. Hablemos por un momento de su hija. Le diré qué es lo que ella hará. Si es que ella no tiene el amor de su padre, ella va a pensar que no es atractiva, que no es bonita, y rechazará su propia feminidad. Y pensará que si no puede atraer la atención de su propio padre, ¿cómo podrá esperar atraer la atención de nadie? Y ella desarrollará una malsana necesidad de atención. Buscará esa atención donde sea y como sea, y nunca tendrá lo suficiente, y se volverá vulnerable frente a cualquier hombre que rápidamente le brindará atención a cambio de placer sexual. Ella vivirá con un complejo de rechazo. Y cuando vea cualquier tipo de hostilidad, grande o pequeña, cualquier clase de inconsistencia en los demás, pensará que la están rechazando, lo cual será la causa para que no tenga ninguna relación firme y permanente. Si usted como padre no invierte tiempo en estar con su hija, en cultivar su hija, ella buscará la compañía de hombres mayores que ella y hasta podría terminar casándose con un hombre que podría ser su padre porque ella subconscientemente está buscando un padre. Esto traerá como consecuencia un mal funcionamiento sexual porque ella no puede imaginarse el tener relación sexual con su propio padre. ¿Qué más puede suceder? Tal vez lo más triste. Ella va a tener tremendas dificultades para confiar en su Padre Celestial, porque va a pensar que su Padre Celestial, en términos generales, se parecerá a su Padre terrenal. Padres, anhelo, oro porque entiendan lo importante que es que ustedes inviertan tiempo de calidad con sus hijas. Cultiven esa planta de olivo en el seno del hogar. Eso con relación a las hijas. ¿Qué efecto tiene esa clase de padre en un hijo? Que será un machista. Y la razón para que sea así es que estará tratando de esconder sus propias inseguridades. En cualquiera de esos machos, si usted raspa un poquito la superficie, descubrirá que es un manojo de inseguridades. ¿Por qué? Porque nunca conoció ni tuvo el amor de un padre como debió tenerlo. Y se encuentra que el único modelo que tuvo fue su madre. Ahora escúcheme. Si por esta circunstancia él no se vuelve un macho, terminará siendo un afeminado. Perderá su masculinidad y de hecho
buscará atención de parte de los hombres. Un padre que abandona a su hijo podría estar sembrando en él las semillas del homosexualismo. Un hijo quiere amar a su padre y quiere sentirse amado por su padre. Quiere sentir el fuerte, pero al mismo tiempo tierno abrazo de su padre. Y si es que no tiene esa clase de amor paternal, terminará pensando que el sexo es amor. Por eso es que hay muchos jóvenes que enfrentan esta clase de problemas. Ese hijo tendrá la misma sensación de rechazo que experimentan las hijas y terminará casándose con alguien que se parezca a su mamá, o sea, otra mujer dominante, porque el padre abandonó el hogar. Y entonces ese círculo vicioso comienza nuevamente. ¿Sabe cuál es el problema con tantos padres en la actualidad? Vivimos en una época en la cual es más fácil ganar dinero que ser padres. Por eso encontramos a profesionales para que hagan por nosotros lo que deberíamos hacer nosotros mismos. Por ejemplo, solía ser que usted como padre se sentaba a leer cuentos o historias a sus hijos. En la actualidad ya casi no se hace eso. Ahora solo hay que encender la televisión y se acabó el problema, ¿verdad? La televisión se ha convertido en un cuentista profesional. Y como usted ahora gana más, compra una televisión más grande, pantalla de plasma y alta definición. Pero no solo eso. Usted ya no se preocupa por enseñar algo a sus hijos, porque ahora cuenta con educadores profesionales. Usted manda a sus hijos a la escuela, colegio o universidad, y los educadores profesionales los educarán. Sus hijos pasarán con ellos, los maestros, más tiempo de lo que pasa usted con sus hijos. Y si usted gana más dinero, puede mandar a sus hijos a mejores centros educativos, en donde los profesionales en educación les enseñarán a su manera todo lo relacionado con la educación sexual. Y desde el jardín de infantes, nuestros hijos aprenderán que el homosexualismo nada tiene de malo, que solo es otro estilo de vida. Pero usted, como está ganando bien, no le importa pagar para que los educadores profesionales les enseñen esas cosas a sus hijos. De esa manera usted dispondrá de más tiempo para ganar más dinero y se sentirá orgulloso de que sus hijos se estén educando con los verdaderos profesionales. Pero no solo eso. Ahora usted paga a jardineros profesionales para que corten el césped de su casa y cuiden sus jardines, mientras usted va a mirar un juego de fútbol, básquetbol o de su deporte favorito. Ya ni siquiera practica esos deportes con sus hijos, porque como tiene más dinero, ahora los inscribe en clubes o campamentos deportivos para que aprendan y practiquen esos deportes. Así que los profesionales enseñarán a sus hijos cualquier deporte. Y más tarde, cuando ese hijo o hija ya en el colegio o en la universidad se mete en problemas, usted pagará a un consejero profesional para que hable con él o ella. Y si el problema es más grave y se ven líos con la justicia, usted no tendrá ningún problema en contratar los servicios de un buen abogado, porque ahora tiene suficiente dinero para hacerlo. ¿Que sus hijos quieren aprender a manejar? Un profesional podrá hacerlo. Pero claro, eso no será gratis. Y una vez que su hijo o hija sepa manejar, pues hay que darle un carro. Y porque amamos a nuestros hijos, les damos todo en bandeja de plata, diciendo que les amamos, cuando lo que en verdad amamos es el no tener responsabilidades que darles. ¿Sabe en verdad lo que sus hijos necesitan? Necesitan un papá. Y cualquier papá que sabe su rol, por aprendiz que sea, siempre, siempre, siempre será muchísimo mejor que cualquiera de esos profesionales. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Quinto,
la herencia que él deja. Salmo 128, versos del 4 al 6. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Tal vez algunos de ustedes me digan, Pastor, después de lo que usted ha dicho, me siento tan inadecuado. Mi amigo, debo confesar que yo también. Veamos lo que dice el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Lo ven? Nosotros por nosotros mismos no podemos hacerlo. Dios lo hace, y lo hace en usted y por medio de usted. Yo no sé nada acerca de su trasfondo familiar. Nada sé sobre sus ancestros. Y es posible que usted mismo no sepa demasiado al respecto. Muchos de quienes me escuchan a lo mejor crecieron en un hogar en donde hubo abuso infantil. Otros habrán crecido en hogares donde había licor y borracheras. Otros, cuando crecieron, lo hicieron en hogares en donde la codicia y el egoísmo era el pan de cada día. Y muchos de ustedes, aunque ya son adultos y ya tienen esposa e hijos, estarán pensando, daría cualquier cosa porque mi padre pusiera sus brazos alrededor de mi cuello y me dijera que me ama. Eso revela que el deseo más intenso de su corazón es porque su padre le apruebe, le acepte y le ame. Pero usted no tiene un padre así, y tal vez su padre, si aún vive, jamás llegará a hacer eso. Pero escuche bien lo que voy a decir. Usted no tiene que ser así. Alguien debe romper ese círculo vicioso. Reconozco que usted nada puede hacer acerca de sus ancestros, pero ciertísimamente algo puede hacer acerca de sus descendientes. Estoy seguro que usted puede decir, yo no tuve esa clase de hogar, pero gracias a Dios tengo una iglesia y un pastor y la palabra de Dios y puedo romper ese círculo vicioso. Mire lo que dice el verso 6. Y veas a los hijos de tus hijos. ¿Sabe lo que eso significa? Que podrá ver la paz de Dios sobre sus hijos y sobre los hijos de sus hijos, o sea, sus nietos. Si es que comienza a tiempo a ser la clase de esposo y padre que debe ser. Permítame compartir con usted lo que un padre escribió. Dice, si pudiera empezar todo de nuevo, esto es lo que haría. Demostraría más mi amor hacia mi esposa. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still.
maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running. Esposa frente a nuestros hijos. Reiría más con mis hijos frente a nuestros errores y nuestras alegrías. Les escucharía más, aún al más pequeñito. Sería más honesto en cuanto a mis debilidades y dejaría de pretender ser perfecto. Definitivamente oraría en forma diferente por mis hijos y en vez de pedir que ellos cambien, pediría a Dios que me cambie a mí. Haría más cosas por mis hijos y con mis hijos, animándoles constantemente, aun cuando fallen, y les felicitaría frente a cualquier meta alcanzada, por insignificante que parezca. Pondría más atención a las cosas pequeñas y no escatimaría palabras de amor y bondad. Si pudiera empezar todo de nuevo, compartiría a Dios y su palabra en una forma más constante con toda la familia. Usaría las cosas ordinarias que nos suceden cotidianamente para enseñar la realidad de Dios y su diaria guía, provisión y protección. Qué carta tan significativa, ¿no le parece? Padres y esposos, si ustedes quieren que en realidad haya música en su matrimonio, en su hogar, tienen que entender que Dios les ha hecho los directores de la orquesta. Y le puedo asegurar que esto me lo estoy diciendo a mí mismo. El mundo, la sociedad, nuestros hogares necesitan mejores padres. Padres que permanezcan desempeñando a cabalidad y con abnegación el liderazgo que Dios les ha dado dentro del hogar. Padres que no abandonen a sus esposas e hijos. Padres que temen amorosamente a Dios, que tienen esposas que son como vides llenas de frutos y que tienen hijos que son como verdes plantas de olivo. Padres que tengan la bendición de ser bendición para sus hijos y para los hijos de sus hijos. ¿No le gustaría a usted ser esa clase de padre? Para hacerlo, el primer paso es que usted debe tener al Señor Jesucristo en su corazón. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Por qué no toma esa decisión espiritual ahora mismo? Lo puede hacer mediante una sencilla oración que la puede decir con sus propias palabras, en voz alta o baja o silenciosamente, en la intimidad de su ser. Ore de la siguiente manera: Amado Dios, confieso que estoy lejos de ser el esposo y padre que debo ser, debido a que nada sabía de tu palabra sobre esto. Te agradezco por este mensaje que me has permitido escuchar. Difícil como es para mí el hacerlo, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón y tu ayuda. Señor Jesús, sé que moriste en la cruz, no por tus pecados, sino por los míos. Sé que me amas y quieres salvarme. Y acepto ese regalo de perdón y salvación. Este mismo momento te doy la bienvenida a mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Lo hago con fe, pidiéndote que me ayudes a ser la clase de esposo y padre que tú quieres que sea. Lo pido con gratitud en tu santo nombre. Amén. Amigo, si usted hizo esa decisión espiritual,
Ha comenzado una revolución espiritual en su vida que será positiva para usted y los suyos. Le invito para que nos escriba al respecto para gozarnos espiritualmente con usted. Su carta nos permitirá orar por usted para que sea el esposo y padre que Dios quiere que sea para su propio beneficio y para bendición de su familia. Que Dios le bendiga.